Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Esta es Medellín, la segunda ciudad de Colombia. Una ciudad escenario de interesantes transformaciones y víctima de grandes tragedias. No han pasado más de 30 años desde que Medellín fue señalada como la ciudad más violenta del mundo. El motivo, ser la cuna de Pablo Escobar Gaviria, en su momento el hombre más buscado por ser el principal fabricante y distribuidor de cocaína a nivel global. Aunque la invitación es a pasar la página, la realidad demuestra que el efecto Escobar no se ha extinguido. Cuando su tumba se cerró ese 3 de diciembre de 1993, se dio vida a una leyenda que 30 años después sigue estremeciendo a la sociedad colombiana. Las voces de esta serie realizarán una profunda reflexión para tratar de entender y exorcizar las consecuencias del narcoterrorismo, señalando las cicatrices que aún duelen. Sabemos que la sanación es posible si no le damos la espalda a nuestra historia y buscamos refugio en el arte. El barrio de Los Acostados, así le dicen a Montesacro, se encuentra al sur de Medellín, exactamente sobre una pequeña colina en el municipio de Itagüí, y es un cementerio como cualquier otro, un extenso terreno donde abundan las tumbas a ras de tierra, marcadas por una pequeña placa de mármol y casi todas adornadas con flores a punto de marchitarse. Solo que este cementerio alberga un difunto distinto de los demás. Allí llegué el 2 de diciembre de 1995. Esperaba encontrar la tumba de un príncipe. Imaginaba que quien llegó a ser uno de los hombres más ricos del mundo vivía su posteridad en un mausoleo de mármoles y enchapes de oro, y me desencanté al ver una morada humilde adornada con pequeños pinos pátula, gladiolos y azucenas. Había empezado a buscar la historia de este difunto, del que básicamente sabía que a todos, a la ciudad y al país, nos hizo sufrir y nos cambió definitivamente. Así inicia La parábola de Pablo, considerada la biografía más completa y rigurosa sobre Pablo Escobar, y la cual nos presenta su autor Alonso Salazar, periodista, investigador y exalcalde de Medellín. La primera edición es del año 2001, y en el 2023 tuvo una actualización en la que Salazar quiso ampliar la faceta privada de Pablo Escobar, brindando mayores detalles sobre sus días finales, sumado a su deterioro físico y emocional. Estamos desde la que fuera la catedral, mal llamada cárcel, y sobre la que Alonso recibiría infinitos testimonios que quedaron consignados en su trabajo periodístico. Iniciamos bajo la promesa de una parábola, término que nos remite a una enseñanza moral. Pero, ¿qué encontró Alonso en este proceso de investigación? ¿Qué descubrió 22 años después? ¿Qué hemos aprendido como sociedad en estas décadas? Alonso, el libro La parábola de Pablo tiene como subtítulo Auge y caída de un gran capo del narcotráfico. Es decir, nos encontramos con la línea del tiempo de Pablo Escobar de su vida pública. ¿Qué te motivó hace 30 años a escribir un libro sobre un personaje como Pablo Escobar del que nadie quería hablar, porque obvio tenía miedo, ni tampoco quería hablar sobre el narcoterrorismo? Se había publicado hasta el momento que yo decidí escribir el libro más o menos como los expedientes judiciales, o por lo menos una parte.
Yo lo que me propuse fue como sumergirme en ese mundo, lograr tratar de asir al personaje, de entenderlo, pero también el contexto social, familiar, económico, político, todo eso en el que creció y en el que se desenvolvió. Busqué, por ejemplo, a la familia y llegué a entrevistar a sus hermanos, a su mamá, pero me di cuenta que ellos tampoco sabían la historia de Pablo Escobar o querían una versión limpia de su historia. Entrevisté desde luego a los amigos, a los enemigos, a la gente que lo combatió desde distintos ámbitos, desde la institucionalidad, desde la ilegalidad, y todo eso fue sumando, pero llegué después a una serie de personajes que fueron fundamentales, que son los anónimos, los que eran los jardineros, los chefs, y ellos tuvieron una percepción como de testigos que estuvieron ahí todo el tiempo, que para mí fue definitiva en tratar de pintar ya el personaje de manera mucho más completa. Eran como testigos omnipresentes, silenciosos, cero famosos y que te dieron el testimonio. Sí. ¿Y te lo dieron anónimo? Ah, sí, anónimo. Por ejemplo, recuerdo a alguien que le decían Darío Chef, hoy en día lo menciono porque ya murió, que fue muy definitivo porque él estuvo mucho tiempo al lado de Pablo Escobar y no solo contaba las cosas rutinarias de qué comía y sus costumbres, sino que me dio una frase definitiva para entender toda esta historia. Él me dijo, el problema de Pablo Escobar es que no tuvo un consigliere al estilo de las mafias italianas, un buen consejero. No, los consejeros de él eran los bandidos que le decían, hágale Pablo, hágale, y lo llevaban a más y más guerra porque vivía precisamente de la guerra. Tú publicaste este libro en el 2001. ¿Cuántos años previos le tomaste a esa investigación? 5 años de reportería, porque era como buscando bajo las piedritas a la gente, a los personajes, buscando las autorizaciones para ir a la cárcel, donde entrevisté también a algunos de esos matones famosos que él tuvo, y otro personaje que también fue muy definitivo, Diego Londoño White, que como sabemos era un hombre de la élite que terminó enredado en ese mundo, pero para mi perspectiva él tenía esa condición de conocer más o menos lo que pasaba adentro, pero tenía una formación y una historia, había sido director de planeación, había sido gerente del metro, era de la élite, tenía la capacidad de ver el fenómeno también como un poco como externo. Entonces, esas conversaciones con él que fueron muy largas, fueron también definitivas. Alonso, leí que tú informabas que nunca recibiste una amenaza por este libro. Extrañamente uno pensaría que estabas en el peor de los mundos, justamente investigando a Pablo Escobar y publicando un libro de él, no en estos tiempos, que ahorita hablamos de eso, sino hace 20 años. ¿Por qué crees nunca te amenazaron? El libro está construido no como un juicio. Yo no quería revelar la gran chiva, lo no conocido. El libro trabaja sobre una cantidad de información que era pública. Yo hice una base de datos, yo sabía qué había pasado cada día en la vida de Pablo Escobar, por lo menos en relación con el conflicto en el que nos sumergió. Y entiendo que lo más importante era ir a descifrar la psicología, por ejemplo, de la mamá. Para mí me pareció definitiva, la propia psicología del personaje, pero después como que fuera una imagen, como una holoscopia conocida, una imagen construida desde distintos ámbitos. Entonces el libro en ese sentido es equilibrado. Desde luego se llama Parábola de Pablo porque yo decía, esto es una historia de la que habría que aprender. No parece que hayamos aprendido mucho, pero ese era por lo menos el propósito. Tenemos aquí las 12 ediciones y cuando me refiero a las 12 ediciones, esta edición
que tuvo lugar hace más de 20 años, como estamos diciendo, y esta edición del año 2023, donde a diferencia de la primera, tú dices casi que tuve que dedicarme a quitar toda esa sobreinformación y que antes la dificultad para fue seleccionar qué sí era verdad de lo que estaban diciendo. Sí, el alto contraste, pues yo me desconecté un tiempo largo de Pablo Escobar, de su historia, porque es que el tema agota bastante. Pero me propuso la editorial a propósito de estos 30 años como mirar a ver qué había pasado y hacer como una especie de tanteo o balance de la información. Debo decir que el libro en general tenía una gran vigencia. El libro en esta nueva versión pues tiene complementos, correcciones relativamente secundarias, pero introduje unas entrevistas que yo había hecho después de la primera edición y que nunca había utilizado, que me parecen muy significativas para mostrar cómo este hombre también tuvo una especie de caída libre, de deterioro físico y mental, que podría explicarle los errores que cometió. También su soberbia, su omnipotencia, porque es que él, cuando llegó aquí a este sitio, es porque había derrotado a Colombia, al Estado, a los ejércitos, a la DEA, nos había derrotado a todos, nos sometió, pero aquí mismo él se derrotó a sí mismo, porque esa es mi opinión de Pablo Escobar, se derrotó a sí mismo y lo corroboré cuando entrevisté hace un tiempo reciente a Jorge Luis Ochoa, que es como una prueba viviente de que esa política de sometimiento que logró Pablo Escobar sí funciona. Ahí estaba Ochoa cuidando ahí a sus nietos y viendo un partido de fútbol y me imagino que disfrutando riquezas muy enormes. Escobar no tenía límite porque no sabía qué es lo que quería. Era un megalómano, y cuando aquí asesinó a sus más íntimos y socios históricos, se hizo el harakiri. Después de que pasó el tiempo, escribió sobre Pablo Escobar su esposa, su hijo, sicarios, la amante, hasta un general, pero que no necesariamente han escrito más verdades sobre él. ¿Por qué dices eso? Porque una buena parte de todo lo que se publica, que aparece como verdad por el hecho de que fueron protagonistas, no hay manera de contrastarlo. Si el entonces coronel Poveda dice tal cosa que era el comandante, pues uno le cree, pero después apareció Aguilar, que es un personaje que también es muy importante en el bloque de búsqueda, pero después sentenciado, acusado de paramilitar, parapolítico, en fin. O los testimonios de su gente más allegada. No hay manera de decir eso si fue o no fue. Uno tendría que empezar como a ver qué puede resultar obvio en ese proceso y decantar mucho. Aprendimos, por ejemplo, de la información que salió a lo largo de estos años, que el fenómeno paramilitar estaba conectado muy estrechamente con ese fenómeno de Pablo Escobar, es decir, los grandes líderes paramilitares de esta región, los Castaño, se criaron en las entrañas de eso que se llama el cartel de Medellín, eran trabajadores de Pablo Escobar, y no como aparecieron en algún momento como son los salvadores de la patria. Dices, Alonso, que irónicamente las personas que más fuertes han sido con Pablo Escobar han sido justamente su esposa y su hijo. Sí, en el mar de información, que eso brota por todas partes y el Internet es el gran universo de este bandido social moderno que es Pablo Escobar. Lo que más me sorprendió fue la obra de ella, de María Victoria, y de su hijo Juan Pablo, que son tremendamente críticos. Juan Pablo lo hace de una manera muy habilidosa, supondría yo que es sincera, es decir, yo como hijo pues lo quiero, pero yo lo que quiero decirle al mundo y me dedico a eso es, esta es la historia de la que no se puede aprender, este es el camino que no es recorrer, eso está bien. Pero es que el relato de ella es bestial, declararse a los 13 o 14 años violada por este personaje con
aceptar que la llevó a abortar sin que ella tuviera mucha conciencia de eso. Al final declararse ya abusada a lo largo de la vida, producto de los psicoanálisis que se hizo allá en Argentina, describir ella misma escenas como la de la amante que Pablo Escobar anestesió con sus secuaces para arrebatarle un feto. Todo eso que ella narra en medio también de mucha veleidad y de una vida un poco absurda que llevaba en medio de nuestra tragedia, es el golpe más demoledor contra Pablo Escobar, me parece a mí, porque ya muestra que no solo era un tipo perverso en lo público, que nos dinamitó y nos estalló y que mató a sus socios y mataba a la gente que trabajaba para él con una facilidad extraordinaria, sino que en el ámbito privado era un monstruo. Y ella lo dibuja de una manera perfecta en un libro que tiene los contrastes, como decir que en momentos que estábamos aquí llevados, ella andaba en los mejores centros estéticos de Suiza, pues haciéndose procedimientos. También la dibuja ella, pero el libro que más dibuja la autora es el de Virginia Vallejo, porque Virginia Vallejo pues dice cosas elogiosas del personaje. Después lo describe suficientemente monstruoso, pero también violada, se declara después en reconciliación y explica su reconciliación porque las mujeres que han estado en Nueva York comprando con su cartera llena de dólares sabe eso qué significa. Es decir, Virginia Vallejo ambigua, ambiciosa, es un poco Colombia, yo creo, es nuestra metáfora. La imagen de ella es muy impresionante porque quienes somos ya adultos sabemos que era una diva y un símbolo sexual, se dice. Aquí éramos mojigatos, pero era la que mostraba algo de la pierna, si fuera con media de licra en ese tiempo. Era una mujer bella, muy, muy exitosa. Y echó todo a la borda por relacionarse con este personaje. ¿Qué seduce? ¿Cuál es el poder del bandido? Pues hay un término que yo no conocía, lo vine a conocer en este repaso, que es ibristofilia, que es esa atracción que se siente por el mal, por los bandidos, que es en general humana, pero sobre todo de las mujeres. Y se documenta muy bien desde la atracción por los bandidos norteamericanos, los gángster o parejas como Bonnie y Clyde a inicios del siglo XX. Yo creo que Virginia Vallejo es típica paciente ibristofílica. Alonso, después de haber escrito la que se considera la biografía más completa de Pablo Escobar, en esta nueva edición tú dices, yo quería dar mayor claridad sobre sus días finales, su deterioro físico y emocional. ¿Qué encontraste vos? Sí, yo creo que es interesante porque, bueno, como un personaje de estos es hiperidealizado por quienes lo admiran, aun quienes fueron sus víctimas, como Francisco Santos dice que era un Da Vinci del crimen. Me parece a mí que la faceta de los meses finales de Pablo Escobar es definitiva para mostrar también que era un tipo arrogante, sin límites, autodestructivo, y que no fue capaz de manejar la verdadera crisis. Él era un triunfador, no por gran estratega, sino porque utilizó un método de lucha contra la sociedad que fueron los sicarios, gente muy desprendida de la vida que hacía acciones audaces en todo el país. Y el Estado no estaba preparado para eso, tardó mucho en aprender cómo combatirlo, pero además tenía infiltrados todos nuestros organismos de seguridad y amedrentó la justicia, etc. Pero no fue ninguna estratega, no tenía como un conocimiento y una capacidad de calcular la evolución que se iba produciendo. Y esos días finales lo muestran de cuerpo entero,
corriendo por estas montañas, no por esta de la catedral, pero por otras montañas de Medellín, arrastrado en rastrojos, y en esa arrastrada llevaba a la familia. No tuvo la conciencia de separarse de esa familia para protegerla, que era siempre su gran bandera, era lo que decía, sino que la llevó un poco a rastras en esa tragedia, y fue deteriorándose físicamente. Me lo contó la mujer que vivió con él las últimas semanas, Luzmila, en una entrevista que hice después de que había publicado la primera versión, y entonces ahí la incluí, y me parecía fundamental mostrar más complejo a ese superhombre, entre comillas, y también quise mostrarlo un poco más débil y más monstruoso. Alonso, en esta nueva edición existe una introducción que realiza el actor Andrés Parra y voy a leer textual porque él protagonizó la serie Escobar, el patrón del mal. Dice: Salazar logra con estricto detalle desentrañar una a una las capas que componen al monstruo, pero lo más importante, logra revelarnos a esa monstruosa, hipócrita y doble sociedad que también fue cómplice. Tú tomas de todas maneras, Alonso, las palabras del actor, de Andrés Parra, porque sientes, él dice también que terminó agotado interpretando este personaje, así como vos terminaste agotado después de esa investigación tan larga. Agota tema Pablo Escobar, cuando se mete en las entrañas de una persona como vos que lo investigaste y el otro para representarlo, Andrés Parra para interpretarlo. Sí, yo creo que lo que pasa es que se vino como con una adoración ya al personaje que existía pues desde luego desde antes en la ciudad de Medellín, pero después empezó a llegarnos la avalancha de periodistas, los periodistas antes que los turistas, y yo era como la especie de vocero oficial de Pablo Escobar o de su historia en la ciudad, y me agoté rápido, me recluí, me encerré, no quise volver a salir. Luego nos metimos duro en el tema de la transformación de la ciudad, y curiosamente lo paradójico es la ciudad destruida por Escobar, una vez recuperada, es la gran plataforma para la popularidad de Pablo Escobar y las grandes obras que, por ejemplo, lo de la Comuna 13, tomado un poco por esa marea de gente que busca la historia de Medellín y de ese personaje. Entonces no deja uno de tener como resistencias morales, porque también podría decir uno, es que yo también vivo del tema, como tanta gente del narcoturismo y todo eso. Tal vez creo que la diferencia es que de todas maneras nos enseñaron en nuestra universidad, ¿cierto, Selene, a tratar de dar información objetiva, ponderada, sí, y mostrar las distintas caras del personaje. Y ese complemento de ese más monstruoso también lo menciona Andrés Parra, el actor y protagonista de la serie Escobar, el patrón del mal, y que está también consignada en esta nueva edición, donde pues él dice que este era el libro insigne, que trabajaron obviamente guionistas, pero también actores, toda el área de producción, y que él acudía al libro cuando se sentía perdido como actor. Sin embargo, te quiero preguntar, de una investigación periodística sale una serie que de todas maneras tiene un toque de entretenimiento y de ficción. ¿Te sentiste en algún momento incómodo porque eso pasara y tu libro se tomara y fuera utilizado para una serie de entretenimiento que además en las plataformas sigue siendo éxito y es considerada la más importante sobre el tema y la más vista sobre este tema? Yo quisiera entender más por qué el éxito de esa serie en realidad es una cosa desconcertante, que es interesante si se trabajara más profundamente. ¿Por qué uno ve ciertas series? ¿Por qué termina simpatizando con los malos? En fin, no sé, pero lo que pasó con el libro es que yo me abstuve un tiempo largo de entregar los derechos, pero cuando vinieron dos víctimas de Pablo Escobar, Juana Uribe, hija pues de una mujer secuestrada por Pablo Escobar, Maruja Pachón, y Camilo Cano, hijo del director del Espectador asesinado, yo dije, pues si dos víctimas de Pablo Escobar no hacen una cosa verdaderamente seria, pues no habrá quien lo haga. De todas maneras, yo no participé en la elaboración de los libretos finales.
ellos tomaron libertades narrativas. Entonces uno así repasando los detalles, uno dice, pues es que esto no fue tanto así, pero esa es una discusión que no tiene mucho sentido porque son dos productos distintos. Así que yo a estas alturas de la vida respondo pues íntegramente por el libro y solo parcialmente por la serie, aunque les reconozco que sí hicieron el esfuerzo de que las víctimas, los mártires de Pablo Escobar fueran suficientemente dibujados. Yo veo capítulos muy largos para lo de Guillermo Cano, para lo de Luis Carlos Galán, para lo de oficiales que lo combatieron. Yo creo que hubo preocupación, pero me da la sensación de que la gente no ve eso. Es decir, ¿qué es lo que la gente ve cuando ve la serie? En Chile me pareció curioso que lo que les gustaba de la serie era el lenguaje. Y con mucho todo casi como de humor, que él sacaba una libretica y anotaba, y lo volvieron una cosa como de chiste común los chilenos en su momento. Entonces no logro descifrar muy bien qué es lo que la gente ve, así que tendría que decir que a pesar de ese esfuerzo de mostrar la tragedia que conllevaba el personaje, la gente ve solo como cierta idealización. Hemos llegado aquí a la catedral. Yo no conocí la catedral cuando estaba ocupada por Pablo Escobar y su gentecita. En el 98 ya existían ruinas, porque esto empezó a ser horadado, saqueado, arena por arena, ladrillo por ladrillo, hasta que fueron, mejor dicho, desbaratando todo, pero sí quedaban algunos vestigios de lo que se decía que existía. Una zona donde aparentemente habían unos calabozos, porque eso era lo que tenía también el personaje aquí, todavía operando como entre la perfecta ilegalidad. Cuando Pablo Escobar decidió entregarse, llegó aquí a lo que era todavía una relativa cárcel escuálida, en compañía de un cura, el padre García Herreros, que ya estaba medio despistado, pero sin embargo logró convencerlo para que se entregara, del periodista Luis Alirio Calle, en un helicóptero donde no podía venir nadie más, y en un helicóptero adicional tenían las autoridades judiciales que iban a certificar su entrega. Yo creo que la catedral era como una especie de reino en el que ese rey Pablo Escobar tenía bufones, tenía muchos bufones, tenía mujeres a su disposición, tenía una fiesta muy permanente de la que él a veces participaba y a veces no, porque también tenía unos sitios privados donde los otros no podían acceder. Eran las cabañas del bosque, que eran como una especie de extensión que tenía la cárcel para ámbitos más privados, para llevar a sus amantes, para protección también, porque quedaba totalmente debajo de los árboles. Era muy importante para él la cancha, en donde jugó también con algunas figuras del fútbol profesional colombiano que venían a rendirle homenaje. Que recuerden que él solo consumía marihuana, pero toda su gente era consumidora de cocaína, de tal manera que esto era una calentura. Lo que pasa es que también como un reinado tenía esa capacidad de decidir sobre la vida y sobre la muerte. Entonces también fue un sitio de retenciones, de torturas y de asesinatos. Era un reino sin control. El gobierno hizo caso omiso de las advertencias porque era el presidente Gaviria, había sufrido mucho con Pablo Escobar afuera
y creo que prefería una cárcel corrupta que un problema de orden público. Lo que pasa es que lo que nunca calculó el gobierno es que ese que querían detener allá en su paraíso privado, pues se les iba a demandar. Nos encontramos, Alonso, en un lugar que es emblemático y que es la catedral. ¿Qué sentido para vos tiene este lugar? Yo vine aquí solo ya en el año 98, ya estaba en pleno trabajo para la reportería y desde luego quería ver qué era la catedral. Y claro, había un aspecto físico, de lo cual ahorita solo quedan algunas ruinas aquí, pero lo importante de la catedral era la geografía, porque es que esto hacía parte del mundo de la infancia de Pablo Escobar, estas montañas y estas caminatas que él hacía de un territorio que, como suele decirse, lo conocía como la palma de la mano. Y luego, si alguien llega aquí y mira, ve que es que venía a tener también la vista de todo el Valle de Aburrá, tener todo ese mundo a sus pies literalmente, pero con una distancia geográfica suficiente para que cada movimiento, cada cosa que sucediera la pudiese controlar. Este era el símbolo de la dominación de Pablo Escobar sobre la sociedad colombiana. En ese sentido yo creo que también fue su perdición, porque yo creo que llegó como a una pérdida de sus capacidades mentales de observación de la realidad, porque terminó, creo, pensando que podría hacer absolutamente todo lo que se le antojara, pero no, llegó un punto en el que tocó lo que no podía tocar y eran sus grandes socios de toda la vida, a los que asesinó por darle poder a sus áulicos, que fueron sus matones. Y justamente la catedral es el sitio desde donde, de acuerdo a tu investigación, pues y a lo que se confirmó, aquí lo visitaban mujeres, desde aquí ordenó asesinar y también asesinó, es decir, y fue su casa de campo mientras la quiso, tal como estás diciendo. Sí, sí, en los libros de Juan Pablo, por ejemplo, se cuenta cómo ellos venían aquí como a la finca y tenían todas las entretenciones posibles y los hijos de mugre con los de Pablo. Cuenta una anécdota curiosa cómo construyó una casa de muñecas para Manuela, que era realmente bastante grande, pero dice el propio Juan Pablo que solo le faltó ponerle una cerca eléctrica porque quería que esa casa de la niña no fuera tocada por nadie y que nadie entrara en ella. Entonces tenía muchos candados y que solo le faltó la cerca eléctrica, que tenía la catedral formalmente, pero que nunca se usó. Pues a esta catedral le pusieron todas las formalidades de una prisión, garitas, unas mallas que cubrían todo el perímetro, también unos circuitos eléctricos. Pero tenía solo un pequeño problema, es que eso no estaba para cuidar a Pablo Escobar, sino para defenderlo de cualquier ataque. Y por eso adentro estaba solo gente que era su propio personal. La catedral al inicio era una estructura muy escueta, una especie como de galpones grandes, que una vez se dio la aprobación de su entrega,
inmediatamente cerró, es decir, esto se volvió un espacio privado, porque hay que recordar que la Guardia Penitenciaria, el gobierno se la permitió elegir a él y era gente del municipio de Envigado que simpatizaba con él, que era parte de su muchachada. Es decir, aquí no podía ingresar ni la policía, ni el ejército, ni los funcionarios de prisiones. La policía, que fue quien más lo combatió, no podía estar a kilómetros de acá y el bloque de búsqueda fue desactivado. Entonces el ejército tenía un sistema de control externo que ellos se burlaron todo el tiempo por corrupción a través de ese sistema de control del ejército y unos camiones. Pasaban todos los productos con los que convirtieron esto en un club recreativo y también invitados de todas las características que se describieron. Hasta que decidió salir, porque fuga no fue, eso escogieron un día y una noche y a pesar de estar aparentemente rodeados por el ejército, pues salieron muy fácil. Yo no tengo idea por qué sitio exacto fue que se fugó. En realidad era por una ruta preestablecida, así quedó claro ya después de las investigaciones. Frente a un muro perimetral que había, movieron unos adobes que estaban flojos y simplemente siguieron su caminata. Esto era una cárcel de mentiras realmente, esto no tenía una apariencia, pero era un engaño. Alonso, hablemos también de tu libro, de No nacimos pa' semilla. Este libro fue publicado en 1990, pero tú dices es producto de mis andanzas y de caminar los barrios de Medellín entre 1984 y 1990. ¿Qué encontraste en nuestra ciudad? Debo reconocer que insistimos demasiado en ese tiempo de que esa violencia y el narcotráfico era como una culpa propia de nuestra cultura regional y de nuestros valores y claro, desde luego la sociedad tenía unas predisposiciones. Por ejemplo, el tema del contrabando estaba instalado de tal manera, con sus controles políticos, la corrupción del sistema judicial, la corrupción del ejército, la policía, que el narcotráfico simplemente entró sobre esos mismos rieles y se proyectó. Creo que teníamos una mentalidad muy hipercapitalista en los países desde siempre, el deseo de dinero, pero después veo que lo de Medellín fue un anticipo en la historia de lo que hoy es común en muchas urbes del mundo y sobre todo de esta América Latina, pero me parece que lo que sí fue ya un producto muy peculiar fue esa manera en que el narcotráfico usó violencia mucho más allá de lo razonable dentro de un negocio ilícito. Es decir, Pablo Escobar usó una violencia desproporcionada. Pues mira cuántos años llevaba la guerrilla tratando de combatir al Estado y este hombre sometió al Estado, ¿cierto? Y en Colombia realmente esas maneras aparentes de terrorismo político como los carrobombas y las detonaciones fueron usadas primero por él que por las guerrillas. Entonces también tú le has dicho a los jóvenes, hey, cuando ellos dicen, sí nacimos pa' semilla, es parte del análisis también que has hecho vos, ¿verdad? La película de Víctor Gaviria se convirtió en una consigna, sí futuro, y también el de sí nacimos pa' semilla me tocó a mí en ese tiempo que los jóvenes en los barrios ya me lo empezaban a decir cuando estábamos haciendo programas de televisión, Arriba Mi Barrio y todo lo demás, y me parecía natural porque de todas maneras a veces uno vive creando generalizaciones, aunque a veces no lo pretenda, y creo que era muy importante distinguir los fenómenos que cruzan un barrio del barrio mismo. Es decir, no es equivalente al barrio a la violencia, sino que hay procesos violentos dentro de una comunidad. Y por fortuna Medellín demostró capacidad de rehacerse, ¿no? Y
Curiosamente, esa capacidad empezó a ser exhibida primero en grupos comunitarios muy vitales, en grupos culturales que hicieron cosas muy osadas en ese tiempo, donde hasta la noche y el espacio público empezaba a prohibirse. Y después un conjunto de instituciones y ya otras cosas se fueron dando y Medellín gestó como cierta resurrección. El narcotráfico no es posible derrotarlo. Al comienzo de esta entrevista tú decías, el título La parábola es un término que invita a reflexión. ¿Qué reflexión ha tenido Medellín durante estos 30 años? ¿Qué hemos aprendido y qué nos falta por aprender? En eso sí soy un poco más escéptico. Si parábola es historia de la que se deben derivar enseñanzas según los términos bíblicos, creo que, aunque a veces hay mucho discurso moral frente al narcotráfico, por ejemplo, en Colombia hoy se discute mucho sobre los efectos de las series, pero no sobre el narcotráfico. Y el narcotráfico sigue en una vigencia y en una cosa extraordinaria. Yo no sé si llegará a pasar que una nueva droga como el fentanilo desplace a la cocaína. Quizá podría ser una especie de bendición. Claro que el fentanilo se puede producir en cualquier lado. Esta serie se llama Exorcizarte, Pablo, y tiene mayúsculas la palabra arte. ¿Crees que el arte definitivamente, como en parte es tu trabajo, que es una creación de investigación, la pintura, la música, ha sido una parte importante de la salvación de esta ciudad y tal vez uno de los caminos claros para corregir todas estas enseñanzas morales que debe dejar una parábola? Yo diría que a ellos, a la gente del arte y la cultura, le debemos una buena parte de la recuperación de lo que esta ciudad es, sobre todo porque pienso que es que el tema de narcotráfico y violencia no se puede resumir por sus impactos en que la gente tiene precariedades socioeconómicas, sino que también lo que está en discusión es el tema de la identidad, quiénes somos, o para un joven, quién soy yo, con quién me identifico. Y no habían otros parámetros de identidad y esta gente de la cultura creó por lo menos una parte de lo que empezó a reflejar a los jóvenes de Medellín. En 1990, las bandas y la gente armada vio pasar a esa gente en zancos y con banderas multicolores sin percibirlos como un ataque o como un enemigo. Y ese fue el poder que empezaron a tener estos grupos, porque no era un ataque directo al crimen ni a la violencia, sino una influencia tangencial, y fueron cautivando a millares de jóvenes en ese tiempo. ¿Qué crees que en Medellín no hemos podido superar de esa época del narcotráfico 3 décadas más tarde y de sobre todo del narcoterrorismo, que es la palabra mayor, y donde tú incluso en tu libro pues dices, por un lado estaba quienes ejercían el narcotráfico, pero es que también había una sociedad callada, cómplice y silenciosa y de todos los estratos sociales? Lo que pasa es que uno de los problemas colombianos es que como que todo es tan entremezclado. Entonces tenemos unos temas históricos de falta de Estado, de ausencia de su poder real, hablo pues de un poder legítimo, y tenemos un Estado que pues violó tanto los derechos humanos y durante tanto tiempo, pero no logró consolidar su presencia territorial. Vino la influencia de las guerrillas, y para resumir, después negociaciones con las guerrillas, pero guerrillas que no cumplieron ni la repetición del ciclo. Entonces ya después la influencia del narcotráfico. Estamos cruzados por todas esas circunstancias, aunque la medida que teníamos, el homicidio, que era lo que más nos obsesionaba, pues ha disminuido de todas maneras sustancialmente. Si a mí me pidieran hoy resumir en una opinión muy, muy corta, cómo pensar en un país que tenga la posibilidad de una paz duradera, yo diría, contrario a lo que pensaba como joven, que pensaba solo en la justicia social, diría, necesitamos un Estado democrático fuerte. ¿Cómo Medellín y sus habitantes podemos exorcizar, tal como se llama esta serie, a Pablo Escobar? Yo no me problematizo como que si estos hechos tangibles, materiales que quedan de esa historia deben permanecer o no.
esa curiosidad de ir a repasar historias siniestras en todo el mundo. Lo que me preocupa realmente es más bien que no pensemos en cómo tenemos una sociedad más coherente y un modelo de cultura en el que la fuerza y la avaricia pues sean contenidas frente a unas maneras de relación más fraternas y más tranquilas. Pasaron 20 años y realizaste una actualización del libro, aunque en algún momento estabas agotado. ¿Crees que va a haber más actualizaciones de la parábola de Pablo? No. Creo que valió la pena haber vuelto a repasar, decir las cosas que digo, pero hoy en el mundo existe tanto narcotráfico, tanta criminalidad organizada en tantos países, tantos Pablos Escobares. Nos vemos un poco más en México, pero el tema hoy es la criminalidad en el mundo, su transnacionalización, no solo en el tráfico de cocaína, sino ya en distintos tráficos. Y esos son nuevos desafíos y nuevas perspectivas que quienes quieran adentrarse en esos temas tendrían que mirar. Creo que es bastante más universal de lo que quisiéramos. Él buscó esta montaña porque se podía preservar de los ataques aéreos. Ya en ese tiempo se hablaba en la guerra entre carteles que podían usar de pronto bombas papaya y cosas de ese tipo, pero nunca se tuvo certeza de que eso fuese a suceder. Pero en todo caso también hizo prohibir la circulación aérea en un área relativamente grande. Medellín desde los años 70, eso no quiere decir que antes la historia de la ciudad fuera ideal, pero desde los años 70 entró en ese encadenamiento de violencia que creció hasta el año 92, creo que fue la cifra máxima, con 6.000 homicidios, pero era una muerte demasiado indiscriminada. Mucha gente sufrió esa violencia y fueron muchos los métodos que se usaron para darle y darle y darle, y se dieron procesos de destrucción muy fuertes dentro de las comunidades y dentro de la ciudad. Medellín, que vemos aquí en este valle, tan trepadas las montañas y con tantas crisis que ha vivido, tiene esa paradoja de que fue tras la muerte de Escobar, se necesitaba que ese personaje muriera para que la ciudad se pudiera recuperar. Es difícil, pero hay que reelaborarla, repensarla, pero sobre todo también construir cosas nuevas. Vuela alto, paloma, vuela alto mientras puedas, que arriba está la aurora y el refugio de tus penas. Vuela alto, paloma. Reconciliarse con esa historia es complejo. El pasado no se puede arreglar, lo que se puede arreglar es el futuro.
Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.